Bueno, y ya finalmente para ir cerrando este tema y haciendo una recopilación general de la cuestión, nosotros vimos todos los requisitos que debía tener el recurso extraordinario federal en materia penal para llegar a la decisión de la Corte. Quien abre o quien cierra en principio el recurso extraordinario es el Superior Tribunal de la Causa, pero se puede ir en queja por medio de un recurso directo. Pero finalmente la Corte, ¿qué hace con esos miles de causas que tiene? En todas resuelve, dice que hay cuestión federal, que no hay cuestión federal. Bueno, la aplicación de lo que se llama el certiorari. El certiorari es una doctrina una adoptada e introducida por una ley en la República Argentina, por una norma en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pero acá lo que se dio es el certiorari negativo. Se trajo de Estados Unidos la doctrina en la cual la Corte podía ingresar a interpretar o a resolver una cuestión de fondo superando obstáculos formales de admisión. Acá en la Argentina se le ha dado una interpretación, una práctica diferente, y es el famoso artículo 280 del Código Procesal Penal. El artículo 280 del Código Procesal dice que con la sola invocación de ese artículo, la Corte Suprema de Justicia rechaza el recurso extraordinario federal. En ese artículo 280, ¿qué dice? En la parte que está en el PowerPoint puesta en rojo, dice: la Corte, según su sana discreción y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaran insustanciales o carentes de trascendencia. Y ahí está lo que vimos cuando veíamos los recursos. La Corte dice: acá no hay agravio federal, acá no hay cuestión federal suficiente, por ahí hay cuestión federal por una cuestión menor, o la cuestión federal es insustancial o no tiene trascendencia, es lo que hablábamos entre los requisitos. Entonces, lo que nosotros finalmente podemos ver es que la gran mayoría de los trámites y los recursos que se rechazan en la Corte son a partir de la aplicación de esto del artículo 280. Por supuesto que la Corte, cuando le interesa un tema, cuando cree que es pertinente, lo abre a partir del recurso extraordinario federal. Tiene dos formas de resolver. La Corte puede resolver por medio de sus propios argumentos, como lo hace mayormente, o puede remitirse a los argumentos del Procurador General, que generalmente dictamina previo a la resolución de la Corte. Y finalmente, para que ustedes tengan en cuenta, otro artículo importante, porque en la práctica es el que más se usa, es el 285, que es la queja por denegación de recurso extraordinario. Dice: queja por denegación de recurso ante la Corte Suprema. Cuando se dedujere queja por denegación de recurso ante la Corte Suprema, la presentación debidamente formada deberá efectuarse en el plazo que se establece en el segundo párrafo del artículo 282. La Corte Suprema podrá desestimar la queja sin más trámite, exigir la presentación de copia o, si fuera necesario, la remisión del expediente. Si la queja fuera por denegación de recurso extraordinario, la Corte podrá rechazar este recurso en los supuestos y forma prevista en el artículo 280, párrafo segundo. Si la queja fuera declarada procedente y se revocare la sentencia, se dará de aplicación en el artículo 16 de la Ley 48. Muchísimos de los casos famosos, Casal, Erika Napoli, Acosta, es decir, muchos de los leading cases a los cuales la Corte se ha abocado, la gran mayoría siempre llegan o han llegado por queja o recurso directo. Con esto cerraríamos el tema, recordando siempre que si ustedes tienen que hablar de instrumentos legales a partir del cual fundamentar la presentación de un recurso extraordinario federal, tienen que ir al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y su remisión a la Ley 48. Sabiendo que en el caso de la provincia de La Pampa, el Superior Tribunal de la Causa sobre la cual irán los recursos extraordinarios federales, el Superior Tribunal de Justicia, que es el de que en definitiva concede o deniega el recurso extraordinario federal. Y después, en cuanto a todos los recursos, recordar todo lo que se ha elaborado doctrinariamente de la doctrina de la arbitrariedad. Últimamente la
invocación de la doctrina de Pol Sarto Instancia o Per Saltum, así como también tener en cuenta que además de todos estos requisitos de carácter de derecho, hay una cuestión de requisitos formales que tienen que ver con la aplicación de la acordada 4/2007, donde se dan una serie de exigencias formales que en caso de no cumplir o de ser incumplidas, impiden que la causa llegue a la Corte Suprema de Justicia. Con esto damos por concluido